Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando Peralta, soy residente de ginecología y mi asesor para esta charla fue el doctor Andrés Felipe Cárdenas, a quien agradezco de antemano. El tema de la charla titula pues apendicitis aguda y embarazo. Y ya para empezar, entonces, tenemos una pequeña introducción. Dado que la apendicitis en el embarazo pues, es el problema quirúrgico general más común que se encuentra pues, durante el embarazo. Pues problema quirúrgico pues no séptico. El diagnóstico durante el embarazo es desafiante, dado que a pesar, pues, aparte de los cambios anatómicos que presenta la embarazada, también presenta muchos cambios fisiológicos que lo hacen pues muy difícil o digamos que una presentación muy atípica y lo cual puede retrasar el diagnóstico. Y también pues también pues se debe a que muchos cirujanos son como renuentes al manejo quirúrgico temprano. La rotura pues, apendicular ocurre pues, mucho más frecuente en embarazadas, por lo mismo, se retrasa mucho el diagnóstico y ocurre principalmente en el tercer trimestre, en donde digamos que por los cambios anatómicos y fisiológicos pues, digamos, es más difícil el diagnóstico de esta patología. Entonces, en relación a la epidemiología, pues aproximadamente el 50% de las consultas por abdomen agudo en la población general se deben pues, a patología apendicular. El riesgo de padecerla es del 7% a lo largo de la vida. Este ya es en población general. En la segunda y tercera década de la vida son los grupos de mayor incidencia, como ya todos conocemos, y la mortalidad global es aproximadamente el 1%, pues mucho mayor en ancianos, dado que también se retrasa mucho el diagnóstico en esta población. Ya en relación a las embarazadas, la incidencia de apendicitis aguda es de aproximadamente un 0.04 a un 0.2%. Y como ya mencioné, es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico no obstétrico. Entonces, tiene pues, como tal una incidencia de 1 en 800 embarazos cuando se sospecha, y ya cuando es confirmado, de 1 en 1000 a 2000. En estudios ya en Colombia, pues más o menos la incidencia es de 1 a 1165 embarazadas, lo cual pues no dista del resto de población. ¿Cuál es la importancia durante el embarazo? Como ya mencioné, pues el embarazo mental, o sea, como si no es un factor de riesgo para tener apendicitis, es decir, pues estar embarazada no aumenta el riesgo de tener apendicitis, pero sí de tener complicaciones relacionadas con la apendicitis, con apendicitis. Principalmente, como ya mencioné, en el tercer trimestre, en donde puede haber una perforación pues, por retraso del diagnóstico y a la vez pues, una peritonía generalizada. Y con eso pues, vemos que la mortalidad materno-fetal se debe principalmente pues, a los casos en donde se ha encontrado perforación, principalmente pues, la tasa de abortos en esta población en pacientes con apéndice perforado es aproximadamente hasta el 35%, de parto prematuro hasta el 15% y de muerte materna de 1 en 3000. Entonces esto pues digamos que es importante dado que el retraso pues acarrea complicaciones. Y esto lo muestra como tal este estudio, es una corte retrospectiva pues que más adelante haré hincapié en ella, de 7000 embarazadas comparado con no embarazadas, y vemos cómo los desenlaces, principalmente de apendicitis aguda, pues con peritonitis y de sepsis, digamos que significativamente pues, es mucho mayor en la población embarazada que en la no embarazada. Y también pues las complicaciones postoperatorias, ya sea pues, el riesgo de transfusión, de evento tromboembólico, teniendo en cuenta que las embarazadas pues tienen mucho más riesgo de por sí, el riesgo de hemorragia, de estancia hospitalaria más prolongada, de infección postoperatoria. Y en este estudio, pues vemos aquí que ya entre el 2013 y 2010 se estaba pues planteando como tal el manejo conservador, que voy a mencionar más adelante. En relación pues a en qué trimestre predomina pues en el segundo trimestre, le sigue el primer trimestre y por último el tercer trimestre pues por fortuna. Sin embargo, en este trimestre vemos que la perforación es mucho mayor y le sigue pues como tal el segundo trimestre. Entonces eso, como ya mencioné, pues termina en desenlaces materno-fetales adversos. En relación a los cambios fisiológicos, pues hay muchos, pero simplemente voy a hacer hincapié en los principales que vamos a tener en cuenta para esta patología. En la leucocitosis, en las embarazadas, normalmente pues tienen una leucocitosis de por sí entre 15.000, incluso hasta 17.000,
en estado pues basal, y ya en el trabajo de parto pueden llegar hasta 30.000. Los cambios gastrointestinales, pues todos sabemos que en la primera mitad del embarazo es mucho más frecuente las náuseas y los vómitos. Sin embargo, en las pacientes con apendicitis, pues, bueno, en las pacientes embarazadas normal, aparte de las náuseas y vómitos, no tiene por qué haber dolor abdominal, no tiene por qué haber ni fiebre, ni diarrea, ni ningún otro síntoma adicional. Y ya cuando las náuseas y vómitos se presentan después de las 20 semanas, pues uno tiene que, digamos, que buscar otras causas adicionales. En relación a los cambios anatómicos, generalmente se van a dar pues, por efecto compresivo del útero mientras pues, progresa la gestación. El útero pues, va a alcanzar el nivel de la pelvis a las 12 semanas, a nivel umbilical a las 20 semanas, y con esto vemos que la pared abdominal de por sí se va extendiendo, que los intestinos pues, se van ascendiendo y que la posición del apéndice también va cambiando. Lo cual hace que, por ejemplo, en caso de apendicitis, el epiplón pues no haga como tal el cubrimiento del apéndice en estados inflamatorios, lo cual va a llevar en sí a una perforación más temprana y de por sí pues como el peritoneo visceral no hace contacto con el parietal, también puede haber como tal un retraso en el diagnóstico, dado que los signos de irritación peritoneal no son muy confiables en embarazadas. También hay que tener en cuenta pues, los cambios a nivel geniturinario, sobre todo las urolicasis que también son frecuentes en embarazadas y que son pues, un diagnóstico diferencial importante. El apéndice pues, cambia de posición anatómica con el transcurso del embarazo. Vemos que en el primer trimestre como tal conserva su posición, por lo que en el primer trimestre digamos que es como se presenta típicamente pues, los síntomas de la apendicitis aguda, por lo cual en el primer trimestre es mucho más sencillo de diagnosticar una apendicitis pues, por clínica como en la población no obstétrica. Sin embargo, ya cuando el útero va saliendo de la pelvis, va desplazando el apéndice y va como tal cambiando el punto de McBurney, lo va pues como tal cambiando posición, volviéndolo más superior. Como ya mencioné, ya al final del embarazo llega más o menos hasta el hipocondrio derecho, lo cual también puede hacer un diferencial con patologías, con colecitopatías. Entonces, para tener en cuenta también esa parte. El examen físico, bueno, la historia clínica, pues es básicamente una historia clínica completa, normal, o sea, las características del dolor, cuando inició, la localización, la irradiación, los síntomas acompañantes, antecedentes, pues los personales, una historia estética pues adecuada, calculando pues, adecuadamente la edad estacional. Y el examen físico, un examen físico general, los signos vitales, el tamaño del útero, la sensibilidad del útero como tal. Ya miraremos pues si hay contracciones uterinas o alteración de la frecuencia cardíaca y los cambios en la dilatación si eso ocurre. La palpación abdominal en todos los cuadrantes del abdomen, pues como cualquier palpación, pues va del sitio menos doloroso al más doloroso. Y la historia clínica en estas pacientes, lo más común, como en no embarazadas, es el dolor, un 96% de las pacientes embarazadas. Dolor pues perumbilical que se localiza en la fosa ilíaca derecha, pues principalmente del lado derecho, y esto principalmente pues en el primer trimestre, como ya mencioné. También se asocia con anorexia, náuseas, emesis, como las no embarazadas. La anorexia, hay que tener en cuenta que las embarazadas pues no tienden a sufrir de anorexia. También se presenta disuria y son pues pacientes febriles del 25%. El examen físico, principalmente, es un dolor en el cuadrante inferior derecho, que ya en la última mitad del embarazo o en el tercer trimestre, pues va a ser más en cuadrante superior. El dolor puede aumentar con la movilización del útero. Si se mueve el útero de la izquierda hacia la derecha, pues puede aumentar. Incluso los movimientos fetales pueden aumentarlo. Como ya mencioné, pues los signos de irritación peritoneal, digamos que no son tan importantes pues, o tan relevantes a medida que avanza el embarazo, son menos confiables. La hipersensibilidad del punto de McBurney pues, va a ser menos predominante. La sensibilidad al rebote pues también, como ya mencioné, pues por el desplazamiento de las vísceras y la extensión pues, abdominal.
Y en relación a los laboratorios, pues como ya mencioné, la leucocitosis que presenta de por sí la embarazada puede presentar una PCR elevada, sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es un signo pues, muy inespecífico. Puede presentar también hematuria y piuria. En las pacientes embarazadas, pues también el diferencial de urolitiasis. Frecuentemente, pues el retraso diagnóstico se debe pues a que uno se basa más que todo en la clínica y en los laboratorios y de por sí la paciente va a requerir estudios imaginológicos. Entonces, esta revisión sistemática y metaanálisis, principalmente de 2013, es para evaluar el valor diagnóstico en relación a la procalcitonina, la PCR y la leucocitosis en, paciente, en población general pues con apendicitis. La revisión se hizo hasta el 2012, se incluyeron 7 estudios de 7 países y estos fueron como tal como los rangos o puntos de corte que tomaron en cuenta para la procalcitonina, la PCR y los leucos. Y lo que se encontró fue que la PCR pues, tenía una mayor precisión y la procalcitonina pues, era más precisa cuando había una apendicitis complicada, es decir, una apendicitis perforada, una sensibilidad de 62% y una especificidad de 94%. Entonces, esto aquí para mencionar que por sí la PCR, aunque tiene un LR positivo pues más o menos aceptable, ten en cuenta que el LR positivo adecuado es por encima de 10, la precisión bajo la curva pues digamos que buena, y mucho mejor la procalcitonina cuando ya cuando la apendicitis pues ya está tardía, ya está complicada. Y el LR positivo, pues ven que es mucho más cercano al 10, lo cual lo hace, digamos que mucho más confiable. Pero cuando está complicado, valga la redundancia. Entonces, en relación a las escalas o el análisis combinado, tenemos en cuenta pues, que la escala Alvarado tiene sus cambios en estas pacientes. En la población general, el puntaje mayor o igual a 5 tiene una sensibilidad de 99% y una especificidad de 43%. Lo que quiere decir que capta muchos enfermos y a la vez que capta muchos enfermos, también capta muchos falsos positivos. Lo que un puntaje negativo, es decir, menor a 4, prácticamente descarta el diagnóstico de apendicitis en la población general. Esto es aplicable también a las pacientes en primer trimestre. Un puntaje ya mayor o igual a 7, digamos que la sensibilidad disminuye, pero la especificidad aumenta. Y teniendo en cuenta que los puntos de corte pues, son mucho más altos en mujeres. Entonces, pues en hombres se acepta más o menos un punto de corte de 9 y en mujeres de 10. Sin embargo, en las embarazadas esta escala es menos precisa, dado que manejan puntajes mucho más altos, porque como ya mencioné, pues, presentan náuseas y vómitos de por sí, y adicionalmente pues, no predice pues, el riesgo de apendicitis complicada. Otras escalas que no están como tal validadas son el AS, el AIR y RIPASA, pues que no están validadas como tal en esta población. En el primer trimestre no es muy confiable, pues porque presentan mucho más náusea y vómito, y en el tercer trimestre pues tienden a presentar más leucocitosis, por lo que pues en sí pues no es tan confiable en ese trimestre. Entonces este estudio de 2019 es un estudio pues, para evaluar la eficacia de la escala de Alvarado para el diagnóstico de pacientes embarazadas. Es un estudio retrospectivo, tomaron pacientes del 2010 al 2016 y se incluyeron en total pues 48 embarazadas con apendicitis como casos y como controles pues en 53 pacientes. ¿Qué se encontró? Pues no se encontraron como tal diferencias al comparar la población embarazada con la no embarazada en relación al puntaje de Alvarado. Y la sensibilidad, digamos que es muy cercana a la población general, ya con puntaje mayor a 7, como ya mencioné aquí en esta parte. Sensibilidad del 79%, especificidad del 80%. Sin embargo, si miramos por trimestre, vemos que la sensibilidad es mucho mayor en el primer trimestre, lo cual lo hace, digamos que un trimestre adecuado o un trimestre adecuado para aplicar esta escala. Y la sensibilidad pues va disminuyendo con relación a la producción del embarazo. Por lo que es necesario en esta población pues, hacer estudios de imágenes, estudios complementarios. Entonces, el retraso en el diagnóstico y el tratamiento, como ya mencioné, puede aumentar la mortalidad materno-fetal. El ultrasonido es de primera línea, tanto en población radiosensible con embarazadas y niños, y como en población general, teniendo en cuenta pues, lo de las guías de Jerusalén de 2020, dado que la ultrasonografía aplicada pues, como diagnóstico inicial
tiende a disminuir hasta un 50% el uso de tomografías. Sin embargo, pues los hallazgos los hallazgos ambiguos e inciertos pues van a llevar a aplicar otros estudios de imágenes que van a depender pues sobre todo de la disponibilidad, del rendimiento y de la exposición. Pues aquí vemos cómo la ecografía de por sí pues no es tan sensible, sin embargo es muy específica. Entonces, a diferencia de la escala de Barao, pues ya es más específica, es decir, que encontrar una ecografía con signos de apendicitis prácticamente pues, con un 95% puede confirmar el diagnóstico de apendicitis y eso pues ya obligaría o tendría indicación para cirugía. La resonancia y la TAC pues tienen sensibilidades muy buenas y especificidades también. Y como ya mencioné, pues, la ecografía es el primer método pues, a utilizar. Es un método eficaz, inocuo. Su eficacia tiende a disminuir con el paso de la gestación. Sin embargo, el problema es cuando no se visualiza el apéndice. Es decir, tiene buena sensibilidad, pero también pues, muchas veces no se visualiza. Y eso, el rango más o menos va entre 34 a un 71%. O sea, digamos que no es tan buena cuando no se visualiza, pero cuando se visualiza, pues tiende a tener sensibilidades adecuadas. Cuando está complicada, la sensibilidad es mucho mayor que cuando ya está perforada, y la sensibilidad también es mucho mayor cuando ya está emplastonado pues, el apéndice, que se ve mucho mejor. El estudio de 2016 es un estudio pues, básicamente para comparar el rendimiento diagnóstico de la ecografía en embarazadas versus no embarazadas cuando se sospecha una apendicitis aguda. Se hizo en un solo centro, se tomó pacientes en Israel del 2000 a 2014, se incluyeron 200 pacientes, 67 embarazadas y 133 no embarazadas. Y lo que se encontró al final fue pues, que no hubo como tal diferencias en relación pues, a la predicción del diagnóstico de apendicitis aguda en embarazadas versus no embarazadas. El área bajo la curva, es decir, pues, digamos que fueron muy similares. Y incluso en las embarazadas, en cualquier trimestre, tiene una sensibilidad pues, muy buena, a diferencia pues, de la escala de Alvarado que varía mucho con los trimestres. La resonancia, hay que tener en cuenta que la resonancia, algunos autores la consideran como el gol estándar en mujeres en edad fértil. Incluso algunas guías dicen que si se cuenta y es fácilmente disponible, se puede considerar como incluso de primera línea sobre la ecografía. Tiene buena sensibilidad y buena especificidad. La ventaja es que no se somete al paciente ni al feto a radiación. Se puede hacer sin contraste. No va a cambiar mucho como tal su rendimiento, teniendo en cuenta que el contraste con gadolinio, el gadolinio pues tiende a pasar la placenta y llega al feto en menos de una hora. Y se ha asociado en estudios animales a defectos, sobre todo pues a nivel de ojo pues, y de huesos. También se ha asociado a nefritis, pues, a nefropatías. Y de las desventajas es que es un estudio pues, que no está disponible, es un estudio costoso y que, sobre todo en pacientes ya en tercer trimestre, donde predomina la hipotensión supina, no va a ser bien tolerado, dado que va a tener pues, mucho tiempo acostado durante el procedimiento y eso puede causarle disminución en la precarga y puede causarle síntomas de intolerancia ortostática. La TAC, digamos que si no se cuenta con una resonancia ya en la población pues, embarazada, el último recurso sería pues, un TAC. La sensibilidad es buena también y la especificidad también, como ya noté. Sin embargo, hay riesgos de teratogénesis y carcinogénesis, lo cual va a depender mucho de la radiación acumulada y de la edad estacional, siendo pues, digamos, que afectándose mucho más en el periodo periconcepcional. La radiación, pues, eventualmente puede producir carcinogénesis en niños. Se ha documentado que tienen un riesgo de neoplasias hematológicas en la infancia. Eso también depende mucho de la cantidad de radiación. Hay unos estudios que dicen que por debajo de 100 miligray pues no hay como tal riesgo. Sin embargo, esto hay que tenerlo, pues, hay que mirarlo con mucha cautela. Y el riesgo de malformación o de teratogénesis aumenta pues, cuando, digamos, que la dosis es por encima de 250 miligray.
Entonces, aquí para mencionar lo de las dosis, que depende mucho de la edad estacional, siendo pues, digamos que el riesgo de miopatía o de anomalías congénitas cuando está en periodo de organogénesis, y incluso cuando ya está en el segundo trimestre y segundo trimestre pues más tardío, digamos que también hay riesgo sobre todo de déficit intelectual. Sin embargo, las dosis que se manejan pues no son muy altas, tienden a ser un poquito más altas cuando la tomografía es pélvica. Y se ha planteado que tomografías con dosis bajas, por ejemplo, con dosis de 1.7 de 1.3 a 1.7 miligray, es igual de efectivo que con dosis estándar. Entonces, en esta población, pues si se va a utilizar tomografías, pues se buscará una menor dosis para exponer pues, a la mamá y al bebé pues, a menos radiación. Es un algoritmo pues, que me llamó mucho la atención, me parece muy interesante, de la guía francesa de este año. En relación a las embarazadas, ellos dicen que como primera línea puede ser la ultrasonografía y la resonancia si se dispone si se dispone en la institución. Y si no es conclusiva, se puede recurrir a la resonancia, se puede recurrir nuevamente a una ecografía de control, esto generalmente pues sin aumentar como tal la tasa de perforaciones ni los desenlaces materno-fetales, o se podría pues ya considerar como última instancia pues una tomografía. Entonces, en este estudio, este es un estudio de 2018, es un estudio de corte retrospectivo de Israel también, de 2000 y 2015, en un solo centro. Y lo que quiero mostrar aquí es que de las pacientes en que se sospechaba apendicitis y tuvieron ecografía alterada, fue aproximadamente un 57%. De las que no lo tuvieron, se hizo un control ecográfico en el 42%, y de estos, un 61% no se encontró como tal hallazgo. Sin embargo, un 38% sí se encontró hallazgos sugestivos de apendicitis. Entonces, esto lo que hizo, o el control ecográfico, lo que hizo fue aumentar la sensibilidad de la ecografía a un 79%. Ya en relación pues al tratamiento, cuando hay una sospecha, la idea es intervenirla sin demora, independientemente de la edad estacional. Incluso con, con, con pequeños retrasos puede llevar a una morbimortalidad pues elevada, y es mejor, digamos, que tener pues más apendicectomías negativas o en blanco que tener pues las complicaciones materno-fetales ya anotadas. En la población general, la apendicectomía en blanco oscila entre un 10 a 15%, sin embargo, es más permisible en las mujeres embarazadas. Bueno, es más permisible en las mujeres, y en las embarazadas es mucho más permisible, entre un 16 a un 20% se acepta. Ya. Para hablar un poco del manejo médico, es decir, de manejo conservador o manejo antibiótico, pues sin manejo quirúrgico instaurado, voy a, pues, a mencionar este estudio. Este es una revisión sistemática y un metaanálisis de los estudios que se hicieron hasta entonces, hasta el 2016. El estudio se llama pues, Próspero 2015, donde se incluyeron principalmente 4 ensayos clínicos y 4 estudios de corte. Aquí, pues, digamos que incluir como tal, digamos que los riesgos de sesgo de los estudios. Y el estudio, digamos que con el diseño, pues, con menos sesgo fue el estudio de Salminen de 2015, del cual voy a anotar más adelante. Entonces, el estudio de Salminen, pues aquí mencioné pues, los 4 ensayos clínicos. Vemos que el estudio de Salminen, y en general, lo que se encontró en este ensayo clínico es que la efectividad de la apendicectomía abierta, bueno, del manejo quirúrgico, en el primer año es del 99.4%, comparado con un 72% de manejo conservador, es decir, con solamente antibióticos. Es decir, que el manejo quirúrgico es 25% más efectivo que el manejo conservador, y eso sí es estadísticamente significativo. Las complicaciones postoperatorias pues, son comparables, y la apendicitis complicada, digamos que es mucho más frecuente en pacientes que solamente reciben pues, el manejo conservador, e incluso aumenta la estancia hospitalaria.
Y lo que se concluye es que la cirugía pues, representa como tal el manejo definitivo, único y con perfil de riesgo bien conocido, mientras que se desconoce el efecto a largo plazo del manejo antibiótico, sobre todo en la calidad de vida del paciente y los costos de la atención. Del estudio de Salminen, ese es el estudio pues, APAC, es un ensayo clínico que se hizo, que se hizo entre el 2009 y 2012, se publicó en el 2015 en JAMA, tuvieron en cuenta 530 pacientes y lo que se buscaba era comparar el manejo antibiótico versus apendicectomía en el tratamiento de la apendicitis aguda no complicada, confirmada por tomografía. ¿Qué se encontró? Lo mismo que en el ensayo clínico, que la cirugía era más efectiva, un 99.6%, y manejo antibiótico un 72% al año. No, y el estudio, pues, era un estudio, pues, un ensayo clínico de no inferioridad en relación a manejo antibiótico comparado con el quirúrgico y no se demostró no inferioridad. Del estudio este, de la población esta, de los pacientes que se le dieron manejo conservador, se hizo seguimiento a 5 años y lo que se vio es que, digamos, que la recurrencia de síntomas que requirieron pues, al final apendicectomía de manejo conservador en los 5 años, primeros 5 años, fue de un 39%, de los cuales el 17% fue intraoperatorio y el 83% fue durante el seguimiento durante los 5 años. Y adicionalmente, en el 2020 se publica otro estudio de esta misma población, de la población que requirió manejo conservador, y lo que se encontró es que del 39% ese que se reintervino, digamos que hay mucha más insatisfacción en relación a los que se operaron inicialmente y a los que no se reintervinieron, que tuvieron manejo conservador. Y pues, este es, digamos, que el estudio CODA, es un estudio hecho, publicado en el New England en 2020. Básicamente es un ensayo pragmático no ciego de no inferioridad aleatorizado, y lo que se buscaba era principalmente mirar la calidad de vida a los 30 días de los pacientes que requirieron pues, manejo conservador versus los pacientes con apendicectomía. Se hizo en 25 centros de Estados Unidos y se incluyeron 776 pacientes que requirieron manejo antibiótico y 776 que requirieron pues, manejo quirúrgico. De los resultados secundarios se encontró, digamos que la apendicectomía y las complicaciones a 90 días pues eran comparables, y se concluyó pues, que el manejo antibiótico, digamos que no era inferior en relación a la calidad de vida comparado con el manejo quirúrgico. Y que de estos pacientes, 3 de 10 terminaban en la apendicectomía los primeros 3 meses. También cabe resaltar que de los pacientes que requirieron pues, manejo quirúrgico, principalmente eran pacientes que tuvieron hallazgos de apendicolito. Entonces, ahí ya se concluyó pues, que el apendicolito de por sí puede aumentar el riesgo de complicaciones y no se recomienda en pacientes con apendicitis no complicada, pero con apendicolito, pues no se recomienda como tal el manejo médico conservador. ¿Y en qué pacientes pues, se indica este manejo? Principalmente en pacientes, digamos, que el riesgo quirúrgico es muy elevado o está contraindicado pues, la cirugía, o en pacientes que se niegan a la cirugía o tienen pues, fobia al manejo quirúrgico. Y los pacientes candidatos son básicamente los pacientes que tienen pues, básicamente una apendicitis no complicada, es decir, que no está ni gangrenada, ni perforada, ni con peritonitis, ni con absceso, ni con pues, plastrón, ni menos con tumor. Los pacientes deben estar pues, estables hemodinámicamente y no tener sepsis severa. También no son candidatos, según pues, las recomendaciones de la guía internacional, no son candidatos ni las embarazadas ni los pacientes inmunocomprometidos. Y como ya mencioné, tener pues, un apendicolito pues, aumenta un 25% el riesgo de perforación. Entonces tampoco se recomienda. Las guías lo que recomiendan es que la terapia o el manejo conservador, si está indicado, es una alternativa al manejo quirúrgico. Sin embargo, sin considerar pues, aquellos pacientes que tienen el apendicolito. En relación al manejo médico conservador en embarazadas, pues no hay como tal estudios de por sí. Sin embargo, hay estudios retrospectivos de cortes. Este fue el estudio que mencioné inicialmente, de 2013 a 2010, tomó en cuenta aproximadamente un 20% de las emisiones de Estados Unidos. Se tomaron en cuenta 7.114 embarazadas versus 35.000 no embarazadas
se emparejaron pues por edad, y el resultado primario era principalmente mirar la mortalidad materna y básicamente cómo era el manejo que se le daba a estas pacientes. Entonces, de lo que se encontró comparando el manejo conservador con el manejo quirúrgico en este estudio, si vemos acá las pacientes que se le dio manejo conservador, digamos que terminan pues teniendo más peritonitis y teniendo pues más sepsis severa y más choque séptico comparado con los pacientes que se le dio manejo quirúrgico. Es decir, que en esta población que las embarazadas, digamos que aumenta más el riesgo de complicaciones si se le da un manejo conservador. Hay que tener en cuenta que aquí no se hace claridad de si el manejo conservador se le dio a pacientes con apendicitis no complicada versus complicada. Y se concluyó que comparado con no embarazadas, pues las mujeres con apendicitis agudas embarazadas tienen altas tasas de desenlaces maternos adversos, materno-fetal. Y el manejo conservador pues debería de evitarse. Sin embargo, pues ya hay estudios más recientes, pues obviamente pues con menos población, ya de carácter más prospectivo. Este pues fue un estudio coreano que se publicó en el 2017. Se incluyeron 20 pacientes y lo que se encontró era que, digamos que pacientes que requieren un manejo conservador podrían ser, pues, digamos que una opción viable, dado que las complicaciones materno-fetales pues, no fueron tan frecuentes. En el seguimiento que se le hicieron a estas pacientes, hubo como una falla del tratamiento en 5 pacientes de los 20, aproximadamente un 25%, de los cuales 2 fueron pues, durante la hospitalización, 3 fueron durante la hospitalización y 2 fueron durante el seguimiento. Entonces vemos aquí pues como tal que no hubo tanta leucocitosis ni la PCR tampoco estuvo elevada. Hay que tener en cuenta que para el manejo conservador también se ha estudiado factores, digamos que factores que predicen, digamos que una respuesta adecuada. Entre esos está la leucocitosis, leucos por debajo de 12.000, con PCR por debajo de 60, en pacientes menores de 60 años, digamos que son, bueno, pues factores que favorecen a una buena respuesta en este manejo. En relación al manejo quirúrgico, de estudios que comparan la laparoscopia versus pues, vía abierta, pues hay muchos, aproximadamente pues hay 70 ensayos clínicos a la fecha. Aquí pues resalté el que encontré en población obstétrica. Y básicamente todos, pues dicen pues lo que ya pues, muchos conocemos de la ventaja de la laparoscopia sobre la vía abierta. Es decir, que el dolor postoperatorio es menor, que la estancia es más corta, y que el regreso pues, a las actividades básicas y a la dieta es mucho más temprano. Aquí resalté pues, el riesgo de las infecciones de sitio operatorio son mucho menores. Y pues también en la laparoscopia, como se visualiza pues básicamente toda la cavidad abdominal, se puede mirar en otros posibles focos infecciosos. Entonces pues también sirve cuando el diagnóstico es incierto, sobre todo cuando hay patologías ginecostéticas que no se diagnosticaron con las ecografías. De las desventajas, es más tiempo quirúrgico, digamos que puede aumentar pues, la presión intraabdominal, el CO2 se absorbe pues, y puede causar acidosis fetal. Sin embargo, pues, si la presión no es tan alta, pues eso no debería ocurrir. Durante las entradas de los trócares, pues puede haber trauma uterino. Eso ya depende de la posición en que se enfocan los trócares, que va a depender del tamaño uterino. Y aquí interrogué, pues, lo que muchos estudios han encontrado es que aumenta la tasa de abscesos intraabdominales. Hay que tener en cuenta que lo que los aumentan son aquellos pacientes que tienen la apendicitis complicada. Entonces, en pacientes con apendicitis complicada, pues tienen mucho más, pues, abscesos intraabdominales en pacientes que se manejan con la laparoscopia. Ya en relación, o siendo más puntual, en pacientes embarazadas con manejo con laparoscopio, anteriormente se dejaba la laparoscopia para pacientes en el segundo trimestre. Incluso se tenía un punto de corte o un límite hasta las 26, 28 semanas para operar. Sin embargo, eso principalmente teniendo en cuenta que en el primer trimestre aparentemente se aumentaba el riesgo de aborto y en el tercer trimestre aumentaba el riesgo de parto pretérmino. Sin embargo, esos fueron basados en estudios pues, de poca calidad.
Y hoy en día lo que se sabe es que pues, no parece aumentar la tasa de abortos de los metaanálisis o del último metaanálisis ese que incluí. El principal estudio que mostraba aumentos de pérdidas fetales fue un estudio que representaba el 65% de la población. Un estudio viejo y que solamente incluyó 14% de pacientes manejados por laparoscopia. Y como es un estudio viejo, pues hay que tener en cuenta que la laparoscopia, digamos que no es tan reciente, que no es tan antigua, pues. Y para esa época, pues probablemente, digamos que el manejo por laparoscopio, pues de pronto apenas estaba iniciando. Y eso se vio cuando en los análisis de sensibilidad se retiró dicho estudio, se vio que no hay diferencias en la tasa de aborto. Tampoco hay diferencia pues, en la tasa de parto pretérmino, si se hace pues, una técnica adecuada. Como ya mencioné, se puede realizar en cualquier trimestre. Hay que tener en cuenta que en el tercer trimestre, pues por el tamaño uterino, técnicamente un poco más difícil, pero se puede hacer. Y si no se hace, pues tener en cuenta que también aumenta la tasa de complicaciones materno-fetales. Ya como para terminar, el manejo antibiótico, tener en cuenta pues, que en las pacientes embarazadas no usamos las quinolonas, no están indicadas en pacientes embarazadas ni en pacientes en lactancia materna. Entonces, pues se recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro, principalmente con cobertura de anaerobios cuando hay casos complicados. Nosotros, pues, en ginecología tendemos a preferir la clindamicina con la gentamicina, pero también se puede utilizar epitazo, ampicilina subbactam, o la cefalosporina con el metronidazol. También se puede utilizar, pues, los carbapenémicos. En relación a la tocolisis preventiva o preoperatoria, pues, digamos que para prevenir en parto pretérmino, no está indicado, no es de utilidad y solamente será de utilidad cuando la paciente pues, ya en postoperatorio comienza a presentar signos de un trabajo de parto pretérmino. En relación al control fetal, hay que primero pues, corroborar la vitalidad y el bienestar fetal, sobre todo si son fetos viables. Debe ser en el preoperatorio y en el postoperatorio, que hace con ecografía, con perfil biofísico y con monitoreo fetal. En el intraoperatorio, digamos que no hay, digamos que no es tan eficaz y no es de mucha utilidad hacerle seguimiento intraoperatorio al feto. Sin embargo, se recomienda, pues, como tal, repetir la monitorización antes del alta. Y ya para concluir, entonces, en la población, la apendicitis aguda es una patología quirúrgica no obstétrica más frecuente durante la gestación. Le sigue la colecistitis aguda y la pancreatitis aguda. Los cambios fisiológicos y anatómicos del embarazo pueden afectar tanto la respuesta y la presentación clínica de la paciente, lo cual pues, va a retrasar como tal el manejo. Se pueden solicitar estudios de apoyo diagnóstico y se debe. Sin embargo, no se debe retrasar el manejo quirúrgico cuando está indicado. El retraso en el diagnóstico acarrea una mayor mortalidad materno-fetal y en estas embarazadas, pues actualmente pues, no se indica el manejo conservador. El abordaje de elección es la vía laparoscópica, pues sí se cuenta con ella. Si se va a hacer por laparotomía, hay que tener en cuenta la posición del apéndice, como ya mencioné. Entonces, digamos que la incisión transversa pues, no va a ser como tal en el punto McBurney, sino va a ser un poco más elevada, un poco más arriba, teniendo en cuenta la posición del apéndice. No sé si haya pues, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios.